Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Escritura, quiero invitarle a que vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 18 y 19. Hebreos ¿se puede indicar con un amén cuando ya lo han localizado? Si no tiene escritura, puede levantar su mano y uno lo sugiere, le hará llegar una. O si no, puede acercarse al que está a su lado para que pueda leer con él. Dice lo siguiente, dice la palabra: orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Para acercarnos en esta mañana a estudiar tu palabra, pedimos que la dirección tuya sea con nosotros. Permite que pueda hablar únicamente lo que enseña tu palabra, Señor, y que tu pueblo pueda escuchar con atención, pero al mismo tiempo, Señor, estar pendiente de lo que se les predicado está alineado a todo el contexto de tu palabra. Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen, para que hoy puedan llegar a conocerte, para que sea tu Espíritu Santo el que los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y hoy puedan encontrar salvación en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como hemos visto ya a lo largo de todo nuestro estudio de esta carta de Hebreos, ya estamos llegando al final. El autor está escribiendo esta exhortación o este sermón, como lo llaman algunos comentaristas, a una iglesia que estaba enfrentando una crisis espiritual seria. El reporte que le había llegado al autor, posiblemente de parte de los pastores de la iglesia local, hablaba de varios hermanos que estaban luchando en su fe. Y una de las cosas que hizo el autor a lo largo de esta epístola fue recordarles el Evangelio. Al recordarles el Evangelio les dejó claro que Jesús era superior a todo lo que la antigua religión les ofrecía. Superior a Moisés, a los ángeles, superior al sacerdocio levítico, superior al sistema de sacrificios. Y como hemos visto en este capítulo 13, el autor, luego de presentarles el Evangelio, los exhorta a vivir de acuerdo a lo que han creído. Y dijimos que este capítulo 13 lo podíamos presentar como la ética cristiana, es decir, cómo vive el cristiano. Y a través de esta exhortación hemos mirado que los llamó a continuar amándose como hermanos, es decir, que en lugar de alejarse se acercaran más los unos a los otros. Los invitó a abrir las puertas de sus hogares, a practicar la hospitalidad. Los llamó a identificarse con los que están sufriendo por causa de Cristo. Los llamó a honrar el matrimonio,
tanto a los casados como a los solteros, es decir, a mirar el matrimonio desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva de los hombres. Y a los casados los llamó a mantener el lecho matrimonial puro. También los llamó a vivir en contentamiento, o sea, aprendan a vivir confiando en lo que Dios les ha dado. Además, también los llamó a que recordaran las enseñanzas que habían recibido de sus pastores anteriores. La última vez, hace 2 semanas, hablamos que los llamó a obedecer y sujetarse a los pastores locales que Dios les había dado. Y en ese contexto de sujetarse y obedecer a sus pastores, llegamos al versículo 18 y versículo 19, donde el autor añade algo más. No solo debes sujetarte y obedecer al pastor dentro del contexto bíblico, es decir, que mientras esté alineado a la palabra, sino que también debes orar por ellos. Y eso es lo que estaremos mirando en esta mañana. La petición del autor de Hebreos nos muestra una verdad muy importante, iglesia. Y es que el ministerio espiritual no puede sostenerse sin la oración del pueblo de Dios. Los pastores necesitan de la oración de la iglesia, tanto como la iglesia necesita la enseñanza bíblica de sus pastores. El pastor necesita la oración de la iglesia, una oración sincera, y la iglesia necesita la enseñanza pastoral. Y eso es lo que vamos a mirar en estos 2 versículos, estas 3 cosas que nos dice el autor. Primero vamos a mirar el mandamiento y la motivación que da el autor. ¿Por qué pide el autor esa oración? La segunda, vamos a mirar la razón del mandamiento. Es decir, cuál es el propósito detrás de esta petición. Y por último miraremos la confianza del autor en este mandamiento. Pensemos rápidamente en el primer punto. El mandamiento y su propósito, y su motivación, perdón. El versículo 18 comienza con esta simple instrucción clara y directa. Orar por nosotros. Así que el mandamiento aquí está en una sola palabra y es orar. Ese es el mandamiento, orar. En el idioma original, en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece muchas veces a lo largo de la enseñanza. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios, dicen. Pues sí, una definición rápida y sencilla. Pero orar es el acto de venir ante el Señor por medio de Jesucristo, en el cual usted y yo le damos gracias a Dios o nos presentamos delante de Él para adorarle o para presentar una petición. Esa es la oración. Y note que el autor no está usando este verbo o está usando este verbo en tiempo presente, lo cual demuestra que no se trata de una acción ocasional, es decir, de vez en cuando, sino que es una acción o una práctica continua, es una comunión diaria con Dios. El cristiano o aquel que se identifica como cristiano debe estar constantemente acercándose a Dios en oración a través de la mediación de Jesucristo. Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice allí: orar sin cesar. Es decir, tenemos que tener una disposición diaria y constante de presentarnos a Dios en oración. Es el mandamiento. Ahora,
La pregunta sobra, pero lo voy a hacer. ¿Por quién debían orar estos creyentes? ¿Qué dice el texto? Por nosotros. Eso dice el texto, por nosotros. ¿A quién se refiere el autor con nosotros? Algunos piensan que el autor, al usar el plural, se está refiriendo a sí mismo, como lo hacían los reyes en el pasado, que muchas veces hablaban de nosotros para referirse a ellos mismos. Pero yo creo que eso no es lo que el autor está haciendo referencia aquí. Cuando lleguemos al versículo 23, en la salutación o la bendición final, el autor agrega un detalle interesante. Dice allí, los de Italia os saludan. Esto indica que el autor de Hebreos no estaba solo, sino que estaba acompañado de otros hermanos en la fe. Por eso que cuando él dice orar por nosotros, probablemente estaba refiriendo a él mismo y a los creyentes que estaban con él sirviendo mientras él estaba escribiendo esta epístola o esta exhortación o este sermón a estos hermanos. Ahora, estos hermanos no formaban parte del liderazgo de esta iglesia local a la cual estaba escribiendo. Eran líderes en otra iglesia local, siervos de Dios que estaban sirviendo en otra congregación, que necesitaban el apoyo espiritual de estos hermanos. Algunos dicen que posiblemente los pastores de esta iglesia aquí en Roma, de Hebreos, le enviaron algún reporte al autor de Hebreos, seguramente porque era un hombre sabio, un hombre maduro en la fe y porque tenía cierta autoridad espiritual. Alguien que entendía bien las escrituras, alguien que en el capítulo 2, versículo 3, nos dice que él recibió la palabra ¿de quién? De los apóstoles, que fue fundamentado en esa palabra. O sea, sugiere que el autor se convirtió por la predicación apostólica, llegó a ser un líder en la iglesia primitiva. Por esa razón, pide oración de sus hermanos para que oren por él y por los que están a su alrededor. Pero también podríamos pensar que está haciendo referencia a los pastores de la iglesia local ahí en Roma. Porque en el versículo 17, usted recordará que estudiamos hace 2 semanas, le decía, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes tendrán que dar cuenta, y para que lo hagan con alegría y no lo hagan quejándose, porque esto no es provechoso. Y sabe que esto no es una petición únicamente que encontramos en Hebreos. A lo largo de la escritura lo encontramos. Esto no tiene que buscarlo, lo voy a leer rápidamente. Solamente quizás los que toman nota lo pueden tomar nota. Pero el apóstol Pablo, los hermanos en Roma, en Romanos capítulo 15, versículo 30, le dice lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. A los hermanos en Éfeso, en Efesios capítulo 6, versículo 18 y versículo 19, lo resumo de esta manera, dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. A la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 4, versículo 3, le dice lo siguiente: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. A Tesalónica simplemente les dijo, el 5:25, hermanos, orad por nosotros. Así que el autor de Hebreos se une
en la misma línea de pensamiento. Los siervos de Dios, el liderazgo de la iglesia, por más fieles que sean al Señor, también necesitan las oraciones del pueblo de Dios. No ocasional, no de mala gana, sino de buen corazón, con una buena intención y algo constante. ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué motivó a estos hermanos, a este autor, a ordenar a estos creyentes a que oraran por los líderes? Porque este verbo es tan imperativo, o sea, no es una sugerencia. Si quieren, oren. Dice, orad por nosotros. Yo creo que la razón principal por la cual el autor está motivado a escribirle a estos hermanos es porque estaba convencido que estos hermanos eran verdaderos creyentes. Sí estaban pasando por luchas espirituales, quizás por algunas dudas, pero él seguía confiando de que a pesar de todo eran hermanos en la fe, porque compartían el mismo mediador, Jesucristo, porque les predicó el mismo evangelio y porque tenían la misma esperanza de que descansarían para siempre en Dios. Él sabía que habían sido limpiados por la sangre del Cordero, por su sacrificio. Esto en el capítulo 6, recuerda que él le dijo que en cuanto a ellos estaba persuadido a que mejores cosas vendrían sobre ellos. En el capítulo 4, versículo 16, los animó diciéndoles, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él estaba convencido que sus hermanos tenían acceso al trono de la gracia, porque habían sido justificados por la fe en Jesucristo. Hermanos, si el autor de Hebreos no hubiera estado convencido de que estos hermanos eran verdaderos creyentes, nunca les hubiera pedido que oraran por él. Y usted preguntará, ¿por qué? La razón es muy simple. Porque la Escritura enseña que Dios no escucha la oración de los impíos. Dios no escucha la oración de los impíos. Porque la única forma de acercarnos a Dios es a través de ¿quién? De Cristo. Si no estás en Cristo, Dios no escucha la oración. Por eso este mandamiento de orar por vosotros no solamente era una instrucción, sino también una afirmación de que estos hermanos estaban realmente en Cristo. Ahora, ¿cuál es la razón del mandamiento? ¿Cuál es el propósito detrás de esta petición? Miren lo que dice el versículo 18 en la segunda parte. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Hermanos, aquí el autor da 3 razones por las cuales estos creyentes deberían continuar orando por el liderazgo o los pastores de la iglesia. La primera razón, él dice, porque tenemos una buena conciencia. O, si usted quiere llamarlo de otra manera, su buen testimonio cristiano. Miren lo que dice el autor. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia. La palabra conciencia significa conocimiento compartido. Es decir, el conocimiento interior que una persona tiene de sí misma. Es esa voz interior que prueba lo que es correcto o te acusa cuando algo no está bien.
Cuando tú y yo sabemos cuándo estamos haciendo algo bien, cuándo lo estamos haciendo mal, y nuestra conciencia nos dice, estás bien. O nuestra conciencia nos dice, estás mal. Dice una hermana por ahí, tiene una conciencia gorda. En otras palabras, la conciencia lo está acusando de que lo que hizo no es correcto. A lo largo de esta epístola, el autor hace referencia a la conciencia varias veces. En el capítulo 9, en el capítulo 10 explicó que el ser humano sin Cristo vive con una conciencia manchada por el pecado. Pero que esa conciencia es limpiada únicamente por la obra de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Hebreos 9:14. Le voy a dar la oportunidad para que lo mire. Lo tiene. Así respira y toma agüita. Mira lo que dice Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea que cuando el autor está hablando aquí de las buenas conciencias, está diciendo que él vive con un corazón limpio delante de Dios, con una conducta piadosa, sin ningún motivo para que los hombres puedan reprocharlo. Y esto no es orgullo, sino que es un corazón sincero, y le recuerda a sus hermanos que su vida había sido una vida íntegra, y que por lo tanto dice, oren por mí para que cada día yo pueda seguir siendo fiel delante de Dios. Cuando el creyente ora por el pastor, Señor, oramos para que cada día pueda tener una buena conciencia delante de ti. El apóstol Pablo también pidió lo mismo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Él también hacía referencia a su limpia conciencia. Ve lo que dice. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, no adulterando la palabra de Dios. Qué importante es eso. A los romanos le escribió Romanos 1:9. Verdad digo en Cristo y no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Entonces, esa es la primera razón por la cual la iglesia, o este hermano le da una razón por la cual orar a esta iglesia. Oren para que el testimonio del liderazgo sea fiel, sea limpio, que vivan una vida que honre a Dios y que den buen ejemplo a los demás. Segunda razón, encontramos el versículo 18. Era un deseo de seguir viviendo piadosamente. Dice, deseando conducirnos bien en algunas cosas. ¿Sí dice así? No. Dice, deseando conducirnos bien en todo. Ahí él expresa su deseo firme
de seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. La palabra que se traduce como deseando, dicen los estudiosos que en el original indica una determinación profunda o una intención decidida de hacer lo correcto. O sea, no es un simple deseo, es una determinación. Su propósito era vivir una vida cristiana verdadera, tal como lo habían hecho esos pastores que él menciona en el versículo 7. Ese era su deseo. Y dice, oren por mí. Su deseo era como lo expresa Efesios capítulo 4, versículo 1, donde dice, andar como es digno del llamado de Dios. Mire, del llamado de Dios, no del llamado de la iglesia. Y este debe ser el deseo, no únicamente del pastor o el liderazgo de una iglesia, sino que debe ser el deseo de ¿quién? De toda persona que dice que está en Cristo. Mi deseo es cada día andar de acuerdo al llamado que he recibido. Que podamos vivir como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 que ya estudiamos, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese era su propósito. Nos acercamos ya a los propósitos que la gente empieza a decir para nuevo año. Bajar de peso o subir de peso, tener más músculos, tener menos músculos, comprar casa, carro, moto, qué sé yo. Pero el propósito del creyente debe ser constantemente, Señor, yo quiero vivir cada día más para ti. Todo lo demás es añadidura. Si viene, viene, si no, también. Esa debe ser nuestra determinación. Vivir sirviéndole al Señor con temor y reverencia. Por eso estos creyentes deberían orar por estos líderes, para que el Señor los sostuviera. Porque como ya estudiamos en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Y había otra razón que tenía el autor y tenía un anhelo profundo de volver a reunirse con ellos. Mira lo que dice el versículo 19. Y más os ruego que lo hagáis así, dice, os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. La palabra restituido significa volver a un estado anterior. Esa misma palabra es usada en Marcos capítulo 3, versículo 5, cuando el Señor hace el milagro en el hombre que tenía la mano seca. Dice la palabra que la mano fue restaurada sana. Así que el autor tenía un profundo deseo de volver a estar con ellos. O sea, quiero volver a tener otra vez esa comunión, es decir, estar juntamente con ustedes como lo habíamos disfrutado antes. Parece ser que quizás en algún momento este hermano este líder estuvo con ellos, tuvo que salir, pero ahora su deseo es regresar a estar con ellos. En esencia lo que le está diciendo es, mire, oren para que el Señor me conceda estar pronto con ustedes. Los amo, los aprecio, deseo verlos nuevamente. Oren por mí, para que todo se pueda acomodar. Hermanos, estas tres razones muestran el corazón humilde y sincero de el autor y nos recuerda que los pastores también necesitan ser sostenidos por la oración del pueblo de Dios. Y que debe ser algo, vuelvo y le digo, constante y que salga del corazón.
no se nos tiene que estar recordando todos los días. Pues yo le pregunto a los que son padres cristianos, ¿a poco su hijo tiene que llegar todos los días a decirle, papi, ore por mí? No, usted como padre, ¿qué hace? Usted ora. Quizás una o dos veces el hijo se ha acercado intencionalmente a decirle, padre, necesito una oración en particular, ore por mí. Una, dos o tres veces. Pero normalmente un padre cristiano no necesita que el hijo esté pidiéndole, papi, ore por mí. El padre cristiano está constantemente, ¿qué? Orando y pidiendo por su hijo. Lo mismo un hijo cristiano. Levante la mano el hijo que su padre ha estado atrás suyo. Hijo, ore por mí. Hijo, por mí. Quizás en 2 o 3 ocasiones. Pero un hijo cristiano normalmente está, ¿qué? Constantemente, ¿qué? Orando por su papá y por su mamá. Nadie lo obliga. Es un deber que le entiende. Bueno, como creyentes entendemos lo mismo. Y esto nos lleva al tercer punto. La confianza del autor en ese mandamiento. En el versículo 19 que ya leímos, el autor hace algo interesante. Y como dijimos, no solamente ordena a los creyentes orar por ellos, sino que en esa última razón que les da, Él nos presenta la confianza que tiene en Dios. Dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido pronto. El versículo 19 empieza con esta expresión, y más. Y los autores dicen que tiene un sentido fuerte, los comentaristas, porque en el idioma original significa algo así como de manera especial o con muchísima insistencia. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando le está hablando a los Gálatas en referencia al judaísmo, cuando él decía en Gálatas 1:14 que él era mucho más, ahí está la palabra, mucho más, o de manera especial, o con mucha insistencia, celoso de las tradiciones de sus padres. Así que lo que el autor le está diciendo a sus hermanos es que desea de corazón que oren no solo para que él tenga una mejor conciencia o un buen testimonio, ni para que él pueda seguir viviendo bien, sino especialmente para que Dios les permita ir pronto a verlos. Y usa otra palabra allí que es interesante, que no podemos pasar por alto, y es la palabra ruego. Es una expresión de una súplica apasionada. Que el autor les está pidiendo con todo su corazón a la iglesia, oren por mí. Porque él sabe que las oraciones del pueblo de Dios pueden lograr mucho. Porque el autor ha entendido que la oración es el medio que Dios ha establecido para cumplir muchos de sus propósitos. La oración no es una mera formalidad. Tampoco es una costumbre vacía. Por eso dice el Señor Jesucristo que la oración no es una repetición, una repetidera de palabras sin sentido, es decir, algo que me aprendí de memoria y luego empiezo a repetir constantemente. No. Es el instrumento por el cual Dios o el Señor obra en el mundo a través de su pueblo. Y el Señor Jesucristo
lo expresó, usted recordará, en la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 3, donde nos muestra que Dios responde a aquellos que perseveran en oración. La tipa iba y oraba y oraba y oraba y el juez no le prestaba atención. Y se cansó y al último le dijo, mire, ni temo a Dios, ni respeto al hombre. Es decir, yo hago lo que se me da la gana, según él. Pero estoy tan cansado, señora, que voy a hacer lo que me está pidiendo mejor. Según él, pero sabemos que es la obra de Dios allí. El llamado a la perseverar, a la oración, a perseverar. Y el autor de Hebreos sabe, y tú y yo lo sabemos, que la oración no tiene como el propósito de cambiar la mente de Dios, sino que la oración forma parte del plan o forma parte de la provisión de Dios. El pastor R.C. Sproul enseñó que Dios usa la oración como un medio para ejecutar su voluntad en la tierra. Entonces el mensaje es claro. Dios escucha, Dios responde las oraciones de su pueblo. Otro ejemplo que miramos también es en Daniel capítulo 10, versículo 10 y 12. Daniel empezó a orar y Dios contestó su petición. Ahora note algo. El autor estaba seguro de que si los hermanos oraban, Dios respondería. Él estaba seguro, dijo, oren especialmente porque yo sé que si oramos, Dios va a abrir las puertas para que yo pueda estar con ustedes. Esto me recordó lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 12. Leo para ustedes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Por eso deben orar por esos hermanos. Porque como creyentes tenía el privilegio de hablar con Dios y la certeza de que Él escuchaba lo que ellos pedían. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar estas verdades como iglesia nosotros el día de hoy? Déjeme decirle dos cosas. Primero, que debemos entender qué es realmente la oración. Si queremos aplicar esto a nuestra vida el día de hoy, iglesia, tenemos que entender qué es la oración. La Biblia nos presenta de que Dios es un Dios ¿qué? Soberano. Es un Dios eterno. Es un Dios sabio, es un Dios justo, es un Dios perfecto, santo e inmutable. Inmutable es que no cambia. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Él es el mismo ayer y hoy. Por eso cuando la gente dice, oh, es que los cristianos son anticuados. No, Él no cambia. Y lo que Él pidió en Génesis es lo mismo que pide hoy y pedirá en 1000 años si Él no ha regresado. Y así usted y yo no estamos aquí en la tierra. Él nunca cambia. Lo que Él ha decretado desde la eternidad, mi amado hermano, va a suceder al pie de la letra. Lo entienda usted, lo entienda yo o no lo entendamos, va a suceder. Isaías 46, versículo 10 y versículo 11 dice algo tremendo. Nada ocurre fuera de su voluntad. Mira lo que dice Isaías 46. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es ser soberano. Usted no es soberano, usted no puede hacer todo lo que usted quiera. Yo tampoco. Dice, yo hablé y lo haré venir.
lo he pensado y también lo haré. ¿Para qué le quiero decir eso? Para decirle algo más. La oración no existe para cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que perfecta y eterna. Y si le agregamos lo que dice Romanos, pues es buena, agradable y perfecta. Así que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Efesios dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero aunque la oración no cambia la voluntad de Dios, la oración fue decretada por Dios como el medio por el cual Dios ejecuta sus planes. Son dos cosas diferentes. Su voluntad nadie la va a cambiar, pero sí Él decretó que a través de la oración Él va a ejecutar muchos de sus planes. Que muchos de los propósitos que Él tiene van a ocurrir porque su iglesia ora. Así que cuando tú y yo estamos orando, no estamos tratando de convencer a Dios para que haga algo distinto a lo que Él ya estipuló, sino que estamos orando para a través de la oración alinearnos al propósito de Dios y participar para que Él cumpla su propósito. Cuando tú y yo entendemos eso, muchas veces cambiamos nuestra forma de orar o dejamos de orar por cosas que estamos orando que no tienen sentido. Volvemos nuevamente a Jeremías. Y ese es el versículo que todos sabemos, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Él sabe los pensamientos, nos emocionamos. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y nos emocionamos, el fin que yo espero. Pero hasta allí nos quedamos. Allí nos quedamos. Y les digo algo. Él no dice, no pidan nada porque yo sé todo lo que les voy a hacer para ustedes. No, Él no dice eso. Al contrario, mire lo que dice el versículo 12. Entonces, ¿qué dice? Me invocaréis, vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Sí entendemos, cierto? Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Yo no quiero hacerle mal a ustedes, quiero darles un bien, pero vengan, invóquenme, vengan a mí, oren, y yo voy a oír su oración. Y cuando voy a orar, yo ya no voy a orar en base a mis deseos egoístas. ¿No? Algunos dicen, oh, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso no significa que Él va a dar todo lo que nuestro corazón quiere. No, cuando yo me deleito en Dios, yo ya dejo de pensar en mí, estoy pensando en Él. Y mis peticiones o los deseos de mi corazón ya no va a ser en base a mis deseos egoístas, sino en base a ¿qué? A sus propósitos. Entonces Él va a conceder las peticiones del corazón. Esa es la razón por la cual el creyente ora. Porque sabe que tiene un Dios inmutable, sabe que tiene un Dios soberano, sabe que tiene un Dios poderoso, sabe que no está tratando de cambiar los planes de Dios, sino que sabe que quiere alinearse a la voluntad de Dios y Él la va a cumplir a través de sus oraciones. Pero la oración también es un medio de adoración, la oración. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo en la oración? Modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hermano, cada vez que tú y yo oramos estamos glorificando a Dios, estamos reconociendo que Él es nuestro Rey soberano, estamos reconociendo que solos no podemos hacer las cosas.
La oración es un acto de adoración. Es un acto donde nos humillamos delante del Creador y reconocemos y le decimos, mira Señor, sin ti no puedo hacer nada. Yo dependo de ti. Pero la oración también es un medio de crecimiento espiritual. Dios ha decretado que por medio de la oración se fortalece y se santifica a su pueblo. Por eso el creyente no ora únicamente cuando está en problemas, únicamente cuando está enfermo. No, el creyente ora porque debe ser un estilo de vida para él. Cuando oramos estamos recordando quién es Dios y también recordamos quiénes somos nosotros. Cuán indefensos somos. Hermanos, tú y yo somos tan indefensos como es un bebé recién nacido. No hay nadie más indefenso que un bebé recién nacido. Bueno, eso somos tú y yo, aunque tengamos la edad que tengamos. Somos tan indefensos que necesitamos de nuestro Dios. La oración nos hace humildes, porque la oración nos acerca a Él, porque vemos su majestad y vemos nuestra pequeñez. El creyente que no ora o el que dice que es creyente y no ora está diciendo yo soy autónomo, es decir, yo me las arreglo por mí solo. Y lo segundo que debemos entender, mis amados hermanos, para aplicar esto como iglesia, es que debemos orar no solo de forma general, sino de una forma específica, es decir, con propósito y dirección. El autor de nuestros hermanos a orar por los pastores. Ahora, si los creyentes de aquella iglesia debían orar por sus líderes espirituales, hombres que servían fielmente al pueblo de Dios, ¿cuánto más debemos hacerlo tú y yo el día de hoy? Y como iglesia local, tu tarea principal debe ser sostener a tu pastor en oración. El autor está diciendo no basta únicamente con obedecerlos y sujetarle al liderazgo de ellos, como vimos en el versículo 17, debe respaldar a ese pastor constantemente en oración. Eso significa que la oración nos ayuda a mantener la unidad y la firmeza como iglesia en nuestra relación, con Dios. El pastor no necesita tanto de felicitaciones. Buen sermón, pastor. Necesita más de la oración de los creyentes. Que el creyente interceda, y perdone que tenga que decirlo yo, pero pues me tocó estudiar este pasaje. Necesitan que intercedan por ellos día y noche. Porque el pastor está en la primera línea de batalla espiritual. No es lo mismo que un creyente falle en algún pecado en particular que un pastor falle en ese pecado particular. Es pecado delante de Dios, pero el efecto es más devastador cuando es en el pastor o es un líder que en otro creyente. Y el creyente tiene que entender eso y por eso debe clamar, pastor, ¿y por qué oramos? Una forma general, Señor, oramos por el pastor. Amén. No, hay que orar por su ministerio, que es el de predicar la palabra para que el Señor cada día le dé sabiduría al hablar la palabra. Que cuando abra la escritura, Él pueda hablar no conforme a los deseos de su engañoso corazón, sino conforme a lo que la escritura enseña. Hay que orar para que pueda exhortar con amor y con mansedumbre. Hay que orar para que cada día tenga mayor anhelo
de poder meditar en la palabra para que la pueda predicar de la forma correcta. Porque eso trae beneficio para nuestras almas. ¿Eso no es lo que estudiamos en Efesios? Que los pastores, los maestros fueron dados para la edificación del pueblo, para que no seamos más niños fluctuantes o inmaduros, llevados por doctrinas de aquí para allá. Oremos para que el pastor siempre pueda aconsejar según la palabra de Dios, no según sus pensamientos humanos. Un día le preguntaron a Spurgeon, ¿cuál es la razón por la cual tienes tanta influencia en el mundo? Y él contestó simplemente, porque la iglesia ora por mí. Yo entiendo y creo que Spurgeon hacía referencia, claro, sí, de que Dios lo respalda y todo, pero él decía, mi iglesia ora por mí. El pastor Stephen Cole escribió algo digno de recordar que me llevó a meditar y a pensar por un momento. Y espero de que usted y yo podamos meditar y pensar en ello. Y él dijo lo siguiente. Lo puse allá así. Si más personas oraran con regularidad por sus pastores, habrían menos divisiones en las iglesias y menos personas abandonando las congregaciones por asuntos sin importancia. ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Porque siempre en la congregación hay alguien que hace las cosas mejor que el pastor, que predica mejor que el pastor, que aconseja mejor que el pastor, y dice, como yo puedo predicar, aconsejar y hacer las cosas mejor que el pastor, venga, yo armo mi iglesia, porque yo puedo hacerlo mejor que el pastor. Si hubieran más personas orando por los pastores, habrían menos divisiones. Orando para que el Señor, Dios, úsalo. Dios, para que pueda meditar en tu palabra, Señor, para que ese hombre se alinee siempre a tu palabra, Señor. Para que no predique otra cosa más que su palabra, Señor. Y dice, y habrían menos personas abandonando congregaciones por asuntos sin importantes. Hermano, si pudiéramos hacer una encuesta y las estadísticas del por qué la gente se va de las congregaciones son por cosas sin importancia. Son cosas sin importancia. ¿Y por qué digo que son sin importancia? No estoy minimizando eso. Porque a toda congregación donde tú te vayas o donde yo me vaya, van a seguir pasando esas mismas cosas. Guaco, mejor no voy a dar ejemplos. Sigamos aquí. Hay que orar por la vida personal del pastor, para que siga creciendo en la fe, para que siga corriendo la carrera cristiana con perseverancia, para que mantenga una conducta intachable delante de Dios y delante de los hombres. Orar para que Dios los proteja de los ataques del enemigo. Herirá el pastor, dice la Escritura, ¿no? Hay que pedir que Dios guarde su testimonio. Hay que orar para que sus corazones sean fieles a su esposa. ¿Sabe cuántos pastores han caído por causa del pecado sexual? Por adulterio. Y si un hermano en la congregación adultera, bueno, adultero y sí, es hombre, feo y malo, ¿verdad? Pero usted se imagina cuando el pastor adultera. ¿Ora usted para que su pastor sea fiel a su esposa? Hermanos, por eso la iglesia necesita orar por sus pastores. Para que sea sobrio, para que sean prudentes, para que sean amables, apacibles, hospitalarios. Orar por su vida familiar.
para que sea un esposo conforme al corazón de Dios, para que sea un padre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice en Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Es el primer ministerio del pastor. 1 Timoteo 3:4 dice lo siguiente: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Los hijos, la esposa de los pastores, comparten muchas cargas del ministerio, pero muchas veces lo llevan en silencio. Necesitan consuelo, fortaleza. A veces la gente ven los hijos de los pastores y piensan que los hijos de los pastores son los pastorcitos. Pastor Joel, pastora Chajaira y pastora Charisa. No, ellos no son pastores. Son otros jóvenes igual que todos los otros jóvenes. Y debemos orar por eso, constantemente. Hermanos, si aquellos hermanos en Roma fueron llamados a orar por esos líderes, ¿cuánto más la iglesia del Calvario es llamada a orar por el pastor de esta congregación? Y perdone que tenga que decirlo yo. Necesitamos recordarlo. No necesitamos que alguien esté atrás de nosotros, sino que debe ser parte nuestro. Así ya les puse el ejemplo, así como padres y como hijos oramos constantemente por nuestros padres y nuestros hijos, bueno, sin que nadie esté atrás de nosotros. Y alguien preguntará, pastor, pero ¿para qué orar si Dios ya sabe lo que necesita? ¿No dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:8, pues vuestro Padre que conoce, que vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis? ¿Para qué entonces, pastor, si Dios ya sabe? Ahí dice la Escritura y usted dice que tenemos que ser bíblicos. Ya lo dije una vez, lo dije hace un rato y yo lo digo, la oración no es para informarle a Dios de nuestras necesidades. La oración es para reconocer nuestra dependencia de Dios. La oración es la confesión del creyente donde dice al Padre, Padre, sin ti no puedo. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 23, el profeta dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermano, como iglesia, Dios te ha dado el privilegio y la responsabilidad de orar juntos. Cada semana tomamos un tiempo como congregación. Nos reunimos a orar. Lo hacemos en el templo, lo hacemos a través de los grupos de oración que tenemos. Hermano, que no se convierta en una rutina, otra vez la oración, no, debe ser un privilegio. Gloria a Dios porque tenemos la oportunidad de unirnos como la iglesia de Cristo a clamar al Dios soberano. Hermano, mi oración de que usted y yo podamos entender este propósito de la oración y que oremos con fervor y perseverancia por el pastor de la congregación, y no solo por el pastor de la congregación, sino por el liderazgo de la congregación, y también oremos los unos por los otros. No solo nos centremos en nuestras necesidades, sino también las necesidades de los demás, de aquellos creyentes que sirven con nosotros en esta congregación. Hermano, la oración no es algo ocasional. La oración debe ser parte de nuestro estilo de vida. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Se lo dije un día. Mi oración es que, mi anhelo como de esta congregación es que seamos una congregación que sea conocida porque predica la palabra de acuerdo a la palabra,
porque es una iglesia que tiene un amor fraternal que se nota y porque es una iglesia que ora. Que la gente pueda decir, en la iglesia del Calvario, esos hermanos les gusta orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias por la exhortación que tú nos das a través de ella, a clamar por los pastores. Señor, queremos pedirte de manera en particular por el pastor Paul Thompson de la iglesia del Calvario. Señor, tú conoces la vida de este hombre, su tiempo de servicio ahí en Calvary. Te pedimos, oh Dios, que tú lo sigas usando, que cada día la gracia tuya esté sobre él. Que cada día tú le permitas a él serte fiel a tu palabra. Que cada día pueda profundizar en el estudio de tu palabra para enseñar a la iglesia. Que cada día pueda ser un hombre que ame a su esposa, a sus hijos y que pueda ser ejemplo a ellos. Que tú lo sigas usando. Y aún el liderazgo que lo acompaña a él, lo dejamos en tus manos. Señor, oramos por nuestra congregación para que cada día podamos recibir esta palabra como proveniente de ti, no como la de un hombre. Señor, y que si esta palabra proviene de ti y ha sido hablada conforme a tu palabra, que hoy tu pueblo pueda tener ese deseo de hacer parte de su vida personal y diaria un clamor intencional por el pastor que tú has puesto en esta congregación. Señor, que cada día yo pueda vivir para ti, que pueda dar testimonio cada día, oh Dios, de que realmente estoy en Cristo, que cada día pueda predicar, enseñar, Señor, no lo que yo pienso que es lo correcto, sino lo que tu palabra dice que es lo correcto. Señor, que cuando llegue el desánimo, el cansancio, que pueda refugiarme en ti, que pueda encontrar la fuerza en ti, Señor. Padre, pero también oro por aquellos que no te conocen, que nos visitan hoy, que todavía no han tenido un encuentro contigo. Oramos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y puedan encontrar en ti salvación. Si tú que estás en Cristo, ya seas niño, joven, adulto, te estarás preguntando qué puedo hacer para ser salvo. La Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él es el único que puede convencerte de que has pecado contra Él, de que te has rebelado contra Dios. Él es el único que te puede dar arrepentimiento. Creer en Cristo significa de que ahora ya no vas a vivir de acuerdo a lo que tú piensas que es correcto, sino lo que Dios dice en su palabra que es correcto. Y que empezarás a dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Padre, gracias por la obra que vas a hacer en aquellos corazones. Hoy vamos a